Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Trata de Yurek Vázquez, inversionista privado. Él es el desarrollador de una plataforma llamada Wall Street Business Academy para la capacitación de inversionistas. Es un experto en inversiones individuales y es director y creador precisamente de estos métodos de docencia para enseñar a otros el arte y la ciencia de la inversión, que todo tiene una ciencia y un arte. Habitualmente lo tenemos por Zoom, pero hoy lo tenemos vía telefónica y vamos a darle la bienvenida. Yurek, encantado en saludarte. Carlos Acosta y Agustín, te damos la bienvenida. El gusto es mío, gracias por esa tan buena bienvenida y un saludo también para toda la audiencia. Es un placer siempre estar por acá. Muchas gracias. Yurek, para los oyentes que no conocen mucho de cómo funciona la bolsa, pudiéramos decir que la bolsa es como el péndulo de un reloj de esos de pared que se está moviendo, ¿no? Y cuando uno lo mira, usted ve si el péndulo se mueve en ese momento hacia la derecha o si se está moviendo de retroceso hacia la izquierda. O sea, la actividad bursátil de estos últimos días nos indicaría el estado de opinión que tienen ustedes los expertos en cuanto a cómo va a funcionar la economía a corto y mediano plazo, si en lo positivo o en lo negativo. ¿Cómo está esa foto Polaroid en este momento de la economía para los próximos 6 meses? En este momento los mercados están saludables, no están dando ningún tipo de señal de debilidad. De hecho, hemos recuperado todo el crecimiento que se había perdido a raíz de toda la desestabilización emocional que pudo haber causado en el pasado las noticias estas amarillistas que se empezaron a correr sin justificación ninguna, ¿no? Y la economía de momento muestra una muy buena solidez. Hoy, por ejemplo, en lo que es el Nasdaq, 846 compañías esta semana han marcado nuevos máximos versus solamente 275, lo cual es bastante saludable. Y se estima que con todo este dinero de inversión que está viniendo acá ahora el país a raíz de toda esta nueva política, la economía se vaya a solidificar mucho más. Así es que de momento nosotros, por todo lo de los algoritmos, la velocidad de inversión, por toda la dinámica en que se lleva ahora la bolsa, de momento nosotros tratamos de posicionarnos a largo plazo en compañías que tengan una posibilidad de crecimiento alta, descorrelacionado totalmente del mercado, pero en cuanto al mercado en general tratamos de medirlo bien a corto plazo, ¿no? Es decir, según los acontecimientos van sucediendo. Y de momento hoy se ve todo bien. Eso es una buena noticia. Y esta, como decía Agustín, ese pendular por parte de la bolsa, está más la tendencia a que se mantiene en números positivos. Obviamente cuando hay noticias, de alguna forma incide, porque los corredores, que son los que compran y los que venden, de pronto se atemorizan y por supuesto se detienen, ¿no? Sí, realmente lo que está pasando ahora mismo, y por la razón que a veces dejo también un porcentaje a lo que sería la parte de riesgo, no tiene ni siquiera nada que ver por la salud de la economía, tiene que ver con el amarillismo que se está viviendo en Estados Unidos y los medios. Entonces, ¿qué pasa? Que eso influencia muchísimo en la percepción de los inversionistas. Porque si tú tienes que todos sabemos que la prensa es el cuarto poder, es decir, influencia muchísimo en la psicología de un país. Y si tú tienes una prensa que está constantemente buscando a que todo lo que diga esta administración lo va a usar en su contra, pues eso crea mucha desestabilización. Y esa desestabilización se traduce en posibles reacciones que pueden tener los inversionistas, aunque no sean justificadas, aunque detrás hayan sido impulsadas por un amarillismo extremo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que, sabiendo nosotros esta dinámica que se está manifestando, donde no es no hay medios comunicativos que estén tratando de alguna manera de resaltar lo que realmente está pasando en la economía, sino que están constantemente utilizando la más mínima cosa para hablarlo en contra de la administración, pues eso hay que darle un porcentaje a las posibles reacciones psicológicas que eso pueda tener. Y por eso es que tú ves que según las valorizaciones que tenemos hoy en día, según los cambios que se están haciendo, que todos son muy favorables, según la nueva transición a lo que es el mundo de la inteligencia artificial, que le va a sumar trillones de dólares a la economía, según todas las compañías que están trayendo unas inversiones bastante significativas en sectores como el acero y tal, que se está volviendo a revivir en Estados Unidos,
todo eso es positivo, pero cuando tienes una prensa que constantemente está bombardeando a la sociedad, una sociedad que cada vez lee menos, una sociedad que cada vez se instruye menos, una sociedad que cada vez se educa más a través del televisor, pues eso es preocupante, porque es esa sociedad la que le dice al financial advisor, mira, sácame este dinero de aquí y pónmelo en otro lado, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque tienen su 401k, tienen sus cosas. Entonces, ahí es donde tú siempre me ves que yo, basado en la dinámica de lo que está pasando, le dejo un porcentaje, aunque la economía esté bien, a ese factor psicológico. Sí. Y sobre todo cuando tú tienes una prensa plagada de mentirosos, farsantes y embaucadores que mantienen una agenda política y que con la agenda política son capaces de tergiversar la verdad y transmutar lo negro en amarillo y lo amarillo en gris y confunden. Desafortunadamente, si están hablando, por ejemplo, de un asunto de las tarifas arancelarias y le pintan a esos televidentes o a esos radioescuchas o a esos lectores un escenario completamente catastrófico para castigar a Donald Trump y para criticar a Donald Trump, pues entonces el inversionista que no tiene mucha cultura política dice, no, espérate, yo voy a vender mis acciones de la compañía tal, y las vende, y resulta que al corto plazo, probablemente, corto plazo me refiero 30, 40, 60 días, probablemente las acciones caigan, pero a los 6 meses las acciones se van a disparar. Y esa persona pierde la oportunidad y luego ya es demasiado tarde y se lamenta. Fíjate, cuando el día que tú entrevistaste a Raúl Mascanosa. Ajá, eso fue hace como 3 semanas. No. Yo estaba de jurado. Estabas en la corte. Hace como un mes y medio. Hace como un mes y medio. Como un mes y medio. Tú entrevistaste a Raúl Mascanosa, yo no escuché la entrevista, yo estaba de jurado, tú me comentaste al día siguiente. Bueno, en esos días, la bolsa se precipitó por el anuncio de las tarifas, el día de la, ¿cómo le llamaba? Donald Trump le llamaba el día de la retribución o el día de la... Ok, por las tarifas arancelarias. Y mucha gente vendió, porque evidentemente si se desplomaron los mercados fue porque hubo muchas ventas. Pero esa gente hoy se tiene que estar lamentando porque las bolsas, las tres, los tres índices, el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Dow Jones, hoy están muy por encima de los niveles que tenían antes de esa caída. Ahorita los estoy revisando todos y todos cerraron en positivo. Exacto. Entonces, todos. ¿Quién es el culpable de toda esta inyección de fatalidad y de pesimismo? La prensa izquierdista. Sí, y es como tú bien lo estabas diciendo, es bastante preocupante porque no importa lo que es decir, no importa que el departamento Dodge, por ejemplo, le esté ahorrando $4,500 a los taxpayers, no importa que la aceleración de la deuda de Estados Unidos, que estaba creciendo a unos niveles extremadamente dramáticos, se haya reducido en gran medida. No importa que los porcentajes de criminalidad en Estados Unidos se estén reduciendo. Todo eso son cosas súper importantes para la economía. No importa que todas estas grandes fábricas y compañías que antes no miraban a Estados Unidos para fabricar, nada más que para sacarnos el dinero en consumo, hoy estén trayendo todas sus fábricas para acá. No importa que Apple haya anunciado que iba a traer también la producción, es decir, producciones importantes de ellos para acá. Nada de eso importa. Entonces, cuando tú tienes una prensa que tiene un poder de tanta influencia sobre la ciudadanía y que vuelvo y repito, que es una gran mayoría que aunque no, mira, no es que tengan el peso mayor del capital que se mueve en Estados Unidos, porque no es así, no es ese tipo de demográfico, pero es un demográfico que tiene un porcentaje bastante importante en los fondos de retiro y todas estas cosas, porque tienen 401k, tienen Roth IRA, tienen todas estas cuentas de retiro. Entonces, claro, cuando tienes este tipo de influencia, pues claro que tienes que prestarle atención y claro que tienes que preocuparte un poco porque es un porcentaje bastante alto que puede influenciar de alguna manera en cómo se comporta la economía. Entonces, ahora, pero al final de cuentas, Jurek, al final de cuentas, terminan los que de alguna manera no creen en esas, vamos a llamarlo, aves de mal agüero, teniendo la estabilidad de no mover su dinero, de invertirlo cuando lo tienen que invertir, de retirarlo cuando lo tienen que retirar, y va quedando muy mal las advertencias falsas, porque son advertencias falsas. Déjame nada más que complementar. Hoy acaba de salir, poco antes del mediodía, el rating nuevo de la CNN. Bueno, ustedes han visto cómo cae un mango podrido cuando se pudre en la mata y se cae así, ¡bum! Y se estrella. Así está cayendo la cadena CNN
de mes a mes. El rating de hoy, la nueva medición, establece un promedio de 374,000 televidentes en todos los Estados Unidos por hora. 374,000. En su momento de gloria, los fonomemecos en el canal 41 tenían más televidentes que la CNN. En todos, esto es desde Cayo Hueso hasta Alaska. Totalmente. Y desde Maine totalmente. hasta California, incluyendo Hawái. 374,000 televidentes promedio, la CNN. ¿Cómo se mantiene, Agustín? Una cadena que llegó a tener Se 25 y 30 porque millones de televidentes. Se mantiene porque tienes detrás grandes intereses. Acordémonos de una cosa, aquí está la clase menos pudiente, es decir, de bajos recursos, está la clase media y después está la clase extremadamente rica, esa clase esa clase que tú no la ves salir en ningún lado, que no sale en social media, que se mueve en círculos secretos y todas estas cosas, no. Esa clase siempre va a apoyar el socialismo porque el socialismo siempre va a beneficiar a esa clase. El socialismo lo que hace es acabar con la clase media y transfiere toda la riqueza a un selecto grupo en la cual esa clase siempre participa. Después está la clase de ricos que ya no están en esa clase oculta que mueve los hilos detrás de todo. Entonces, esos también se escachan porque esos también se aplastan, esos también tienen que huir, tienen que salir a otras regiones y a otras cosas. Pero este grupo extraselecto ahí, por allá arriba, que anda siempre tras bastidores, haciendo y moviendo políticas y cosas, esa gente no se afecta nunca. Y ese es el tipo de gente que a través de todas estas organizaciones que se habían creado, que ha salido a la luz ahora, a través de todos los fondos de USDA, todo el lavado de dinero que había y todo, esas son la gente que patrocinan a estas grandes cadenas, esas son la gente que mandaban a los artistas de Hollywood a Ucrania, que le pagaban cientos de miles de dólares para hacer publicidad y PR, para que se tiraran una foto como que estaban apoyando la guerra ucraniana. Ese es ese tipo de gente que empiezan a influenciar para que entonces se mande a hacer la vacuna, pues se imponga la vacuna de manera obligatoria, exigida, obligatoria. Ese es el tipo de gente que lanza ese tipo de política y ese tipo de gente va probando fuerza poco a poco, a ver hasta dónde la sociedad aguanta y a ver hasta dónde pueden ir metiendo cosas. Entonces te meten un bill donde en ese bill tiene 42 leyes diferentes que nadie se va a leer, te mencionan una campaña publicitaria de un solo beneficio o dos donde la gente van a apoyar ese bill y no se dan cuenta de las otras 40 y tantas cosas que te metieron que te vinieron violando y erosionando tus libertades. Entonces, poquito a poco, toda esa dinámica en una sociedad que lee cada vez menos, que se instruye cada vez menos, en una sociedad que te repite constantemente que no me interesa la política, porque no me interesa nada de eso, es una sociedad que está destinada a fracasar. Y es una sociedad que está destinada a seguir viendo CNN, aunque sean cada vez menos, y a seguir llevándose por lo que le dicen y no por lo que corrobora. Entonces, todo eso crea una influencia extremadamente negativa en los mercados y para nosotros. Ahora, pero perdóname, Yurek, porque tú dices esto y a mí solamente me queda pensar. Tú tienes una cadena de televisión o algunas cadenas de televisión diciendo vamos a la quiebra, vamos a la ruina, si se sigue este plan económico, pero a la persona le está alcanzando la plata y un primo que estaba desempleado ahora tiene empleo. Y dice, espérate un momentico, una cosa me está diciendo la televisora y otra cosa estoy viviendo yo. Y eso es lo que yo le llamaría la centrífuga social. Los que conocimos cómo funciona un central azucarero, ya en Cuba no quedan centrales azucareros porque la revolución cubana se dedicó a destruirlos todos, pero cuando Cuba era la azucarera del planeta, en los centrales azucareros hay una máquina que es la centrífuga. La centrífuga, el único propósito de una centrífuga es separar la basura de lo bueno. Cuando se muele la caña en el basculador, se muele lo mismo la paja, la piedra, las impurezas, las malas hierbas con la buena caña. Y cuando pasa por la centrífuga, que evidentemente es una cosa que gira, separa el jugo del guarapo de la basura. Eso que Carlos acaba de decir es la centrífuga social. Porque por un lado está el mensaje de basura de esta prensa farsante, engañosa, tergiversadora, mentirosa, y lo otro es la realidad. Entonces, si a ti tú no tienes mucho tiempo de leer o mucho tiempo de escuchar o mucho tiempo de documentarte y tú escuchas un noticiero y te están diciendo que viene el lobo y viene el apocalipsis y todo es malo y todo es un desastre y Trump es el anticristo vivo,
caramba, y resulta que a final de mes tú tienes ahora más dinero. Resulta que a final de mes en la empresa tuya hay una inversión de capital y te han subido el sueldo. Y tú estás viendo que tus amigos están prosperando y que la economía va mejorando y que hay nuevas inversiones en el barrio donde tú vives. Tú dices, espérate un momento, aquí hay algo que no me cuadra. Ujú. El mensaje que me están dando no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo en la calle. Así es. Y esa es la centrífuga social que está separando toda esta verborrea mentirosa y farsante de la realidad. En un país a donde le están entrando y le van a entrar en los próximos 3 años alrededor de 8 trillones de dólares en inversiones capitales. Bueno, vaya, tengo yo que ser casi que idiota de pensar que no haya nadie que se beneficie de eso. Pero por supuesto. Alguien se tiene que beneficiar de eso. Mucha gente se tiene que beneficiar de eso. Yurek, Claro, así mismo es, así mismo. Yo siempre le recuerdo a las personas, y esto anda rondando por las redes, y yo invito a que cada cual busque la carta de Miguel Ángel Quevedo, el director de la revista Bohemia en Cuba, cuando hizo una carta de despedida antes de suicidarse. esa la leímos en una oportunidad cuando llegó Chávez a Venezuela. Bueno, y esa carta hoy en día, todo el que tenga una memoria, no tiene que ser tan larga, puede ser una memoria bien cortica, puede identificar en esa carta todo lo que venía pasando con la administración anterior hasta que Trump agarró el poder, donde los medios de prensa estaban sumados al diálogo de las erosiones de las libertades, donde estaban haciendo eco constante de las violaciones a las niñas en nuestro rostro y en nuestra cara, que un hombre pudiera entrar al baño de una hija tuya. Es decir, toda la irracionalidad que se estaba viviendo en este país y a nivel mundial, porque no era en este país nada más, está descrita en esa carta, todo. Y en esa carta hay un párrafo donde dice, fueron culpables los millonarios que llenaron a Fidel de dinero, fueron culpables los medios Periodistas que llenaban mi mesa de artículos demoledores arremetiendo contra todos los gobernantes, buscadores de aplausos por satisfacer el morbo infecundo y brutal de la multitud. Exactamente. Entonces uno tiene que entender claramente cómo es que se dan y cómo es que se caen en estas cosas. Se caen en estas cosas así. Se caen en estas cosas cediendo. Se caen en estas cosas viendo los millonarios delante de la cara de nosotros, donando para estos partidos que lo que quieren es destruir todo. Por eso empecé poniendo en contexto que los que están bien arriba nunca se van a afectar, jamás. Porque los que tienen dinero, ¿qué hizo Elon Musk cuando se la pusieron difícil en California? Movió toda Texas porque tiene el dinero para hacerlo, tiene el dinero para decir, si no me tratas bien aquí, me voy y me llevo lo mío. Y ahora, por moverse, se está yendo para Marte. Vaya, para ponerle el punto final. ¿Quiénes son los que se aplastan? La clase media y la clase menos pudiente. Y los relativamente ricos. Relativamente. Pero los que de verdad tienen mucho capital, no. Entonces, cuando vemos cómo se sostienen todas estas cosas por detrás, se sostienen porque hay intereses mayores que no les afectan. Nos afecta a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser vigilantes de todas estas cosas. Y en ese orden, es que te digo, sí, la economía está bien y viene un futuro súper brillante, viene toda la inteligencia artificial. Mira, hablando de inteligencia, déjame interrumpirte. Hoy la noticia es que Amazon va a invertir, ya Amazon había anunciado, ya Amazon había anunciado que iba a invertir cientos de miles de millones de dólares para abrir 200 centros de distribución en las áreas rurales de los Estados Unidos. 200 centros donde van a trabajar miles de personas. Pero hoy, en adición a eso, acaban de anunciar una inversión de 10,000 millones de dólares en Carolina del Norte para desarrollo de inteligencia artificial. Bueno, a menos que ellos inviertan estos 10,000 millones de dólares en un hueco y lo entierren, esos 10,000 millones de dólares se van a traducir en muchísimos empleos en el área tecnológica de la inteligencia artificial. Bueno, tal vez una persona con un 6º grado de escolaridad no se va a ver beneficiado, pero yo estoy seguro que muchos universitarios que están estudiando hoy su 1º, 2º, 3er año de universidad en estas carreras de tecnología, cuando salgan de ahí van a tener tremendas oportunidades para empleo en ese campo de la inteligencia artificial. Totalmente. Y después date cuenta que es como replantearnos la forma en que nosotros estamos viviendo y es para bien.
Los edificios tienen que optimizarse. ¿Qué quiere decir que tienen que optimizarse? Que eso es fuente de trabajo para optimizar todo eso. Cuando se empezaron a establecer las fibras ópticas para que corriera la internet, hubieron infinidades de empleos creándose para establecer las fibras ópticas. Lo mismo va a ser con la inteligencia artificial, con la diferencia de que la inteligencia artificial no toca nada más las comunicaciones, lo toca absolutamente todo. Mira, hoy mismo aquí en nuestra emisora se está estrenando una nueva consola de audio, flamante, bella, moderna, con todos los periquitos, y la que trajo Sairena de Maracaibo cuando vino, que es la que hemos estado usando, ya va para la basura, o va para el cementerio, No, va para Radio Perola. Así mismo. Y eso no va a representar, como están diciendo por ahí, de que las personas van a perder sus trabajos ni nada por el estilo. Bueno, es verdad Tito, que en muchos sectores las personas van a ser reemplazadas, pero es que se van a abrir nuevas oportunidades donde las personas que antes no tenían acceso a poder hacer algo lo van a poder hacer usando la inteligencia artificial. Entonces, eso pasa igual que en la bolsa de valores. Cuando Charles Schwab abrió la conexión para que cualquier persona con una computadora pudiera invertir directamente y no tuviera que llamar a un broker por teléfono ni nada por el estilo, todo el mundo pensó, todos los financial advisors pensaron que sus posiciones iban a estar en riesgo. Al contrario, eso es lo que hizo que millones de personas ahora pudieran participar en la bolsa de valores, tanto así que hay 100 millones de personas, nada más que en Estados Unidos, los 6 brokers principales. En la India tiene 150 millones, en China tiene 200 millones. Nada más que entre 3 países ahora hay 450 millones de personas participando en la bolsa de valores, solamente entre 3 países. Entonces, estos tipos de sistemas y tecnologías democratizan las cosas. Y todo eso es un impacto positivo para la economía y para todo lo que viene. Pero, vuelvo y repito, la economía luce bien. Las medidas que se están tomando en Estados Unidos son extremadamente positivas para todo lo que viene, por lo menos para sentar las bases para los próximos 20 años. Si no viene otra catástrofe después que cree una disrupción diferente, que tú sabes que se las inventan en el aire. Pero si todo continúa en el orden que va, todo pinta bien en la economía. Ahora hay un factor en la población que uno siempre tiene que tener, que es una población que obedece mucho a lo que le dicen a través de los medios y se educan a través de los medios. Y no estoy hablando de los mejores medios como los de ustedes que de verdad educan y dan datos y dan cosas, sino que crean historias que no son corroborables, crean opiniones que no son reales, y lo vimos en todos estos pasados años, y eso es un riesgo para la economía que nosotros tomamos en cuenta. Pero por todo lo demás la economía está bien, luce súper bien y todo pinta bien. Y Jurek, hablando de tu academia, Wall Street Business Academy, más o menos qué tiempo le toma a una persona que no tenga mucho conocimiento de inversiones, o sea, que esté en cero, aprender, y cómo es, ¿lo hace en un aula o lo hace por internet o cómo funciona? Bueno, mira, es muy relativo. Te digo que yo tuve un caso de un estudiante que lo que había estudiado era la historia del arte, nada de economía, y sin embargo en 3 meses ya estaba ya tomando posiciones en el mercado y ganando dinero. Y he tenido estudiantes que manejaban departamentos completos de marketing y sin embargo les tomó 2 o más años poder tener algún tipo de comprensión. ¿Por qué? Porque cada uno está siendo challenged por diferentes cosas. Retados. Esta persona, retados, exacto. Ajá. Cada uno está siendo retado por diferentes cosas. Entonces, pero bueno, ¿cómo nosotros resolvimos ese problema? Por el programa de nosotros pasaron más de 2.200 personas en uno de los programas y después en otro 1.800 personas. Nosotros lo que hicimos fue que tomamos las cosas que más golpeaban a las personas de aprender, como lo que son las correlaciones, los análisis fundamentales y el impacto que tiene decisiones ya de carácter fundamental en los movimientos de precios, y lo automatizamos usando inteligencia artificial. Creamos un sistema impulsado por inteligencia artificial donde tú pones cualquier acción en esa pizarra y en menos de 60 segundos te dice la fuerza de la tendencia del precio de ese instrumento, tomando en cuenta más de 300 puntos de data. Entonces, que antes había que hacerlo manualmente, o sea, el inversionista antes tenía que hacer sus averiguaciones, sus investigaciones manualmente, y si cometía un error o no miraba en el lugar correcto, se comía el cable. Pero hoy en día todos los modelos de inteligencia artificial facilitan eso. Así mismo, yo tuve una pérdida bastante grande en el dólar australiano, por ejemplo, en una transacción que me demoré casi 2 años en esa transacción, y tuve una pérdida bastante representativa que me tomó más de 9 meses recuperarme. Después terminé ganando 150% de retorno a la inversión, pero estuve para recuperarme un tiempo tremendo. ¿Por qué? Porque habían cambiado ciertas y determinadas correlaciones que yo no
puse en la ecuación y me seguía llevando por las ecuaciones anteriores. Y te estoy hablando que yo tenía la experiencia, que yo podía ver una tendencia de precio e identificarla, pero hay cosas que pasas por alto, sobre todo cuando estás atravesando, como era mi caso en aquel momento, una situación personal y tal. La mente juega un papel importante en la calidad de la toma de decisiones tuya. Este sistema lo que hace es quitar esa parte emocional, porque este sistema, por ejemplo, sale al mercado todas las semanas, vuelve a recalcular todas las correlaciones, y cuando tú estás midiendo cualquier instrumento, él te está dando la data real de las correlaciones que se están moviendo y la fuerza en la tendencia de todas esas correlaciones. Entonces, cuando estás tomando una decisión, como la que me pasó a mí en aquel momento, tú podrás estar en la dirección que tú quieras estar, pero si los números te están diciendo que de 40 correlaciones, 25 están para abajo y solamente 12 están para arriba, te tienes que mover donde ellos te indican. Exacto. Exacto, porque el universo... O te aplasta la ola. Claro. Exacto, porque el universo de ese instrumento se está moviendo para abajo, no para arriba. Entonces ya, si tú quieres hacer lo contrario, es problema tuyo. ¿Qué edad tiene mínimo tiene que tener una persona para entrar en eso? Agustín está investigando todo porque quiere que yo me inscriba. Yo le dije que tenía tenía una pequeña inversioncita ahí de 401k. Me dice, métase, aprende con Yurek para que la pongas a producir. Mira, el sueño mío es que el programa, nosotros tenemos una sección, además, adentro del sistema de nosotros tenemos una sección educacional donde hay un contenido bastante sólido, hecho incluso por otros economistas que trabajan con nosotros y tal, que también vierten su contenido ahí. Y mi sueño es poder poner este sistema educacional en todos los high schools de los Estados Unidos, incluso de Centro y Suramérica. Ese es mi sueño, que esta información se le empiece a dar a los muchachos desde muy temprana edad. Porque yo recuerdo en momentos de mi vida donde yo estaba tratando de mirar a futuro y tener una visión de algo, ¿no? Yo recuerdo tener esos momentos de impas y sosiego donde no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y la bolsa de valores para mí transformó toda mi vida, porque además de yo haberme dedicado al mundo de los negocios desde muy temprana edad, la bolsa de valores me quitó esa pregunta que tú siempre tienes cuando tienes un negocio, de qué voy a hacer después, porque los negocios llegan a un punto cumbre, ¿no? Un punto donde ya a partir de ese punto en adelante la etapa de crecimiento se le llama bliss point, ¿no? La etapa de crecimiento se ralentiza muchísimo. Entonces, en la bolsa de valores ese bliss point no llega nunca, porque siempre están entrando variables nuevas al mercado. Es un universo muy vivo, muy pugnante siempre. Entonces, siempre hay oportunidades. Y a mí entonces yo digo, ¿por qué no se le enseña esto a los muchachos desde temprana edad? ¿Por qué los negociantes, por ejemplo, los dueños de pequeños negocios no saben de esto para poder medir una tendencia, para saber cómo está su sector, para leer estrategias de compañías que están en su propio sector y les está yendo muy bien y pueden adoptar cosas de esas estrategias? Todo este tipo de cosas, yo pienso que debería enseñarse como mismo se le enseña a las personas a hablar y a escribir. Completamente de acuerdo. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Mira, yo le estaba contando a Carlos ayer o antes de ayer, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando administración empresarial. Fue lo que yo estudié finalmente. Yo empecé a estudiar ingeniería y no pude seguir porque no tenía los recursos para irme de aquí de Miami a estudiar lo que yo quería. Y terminé estudiando administración empresarial en la Universidad Internacional de la Florida. Y yo tuve que tomar dos clases de macroeconomía y 2 clases de microeconomía. Y en una de ellas nos obligaron a suscribirnos al Wall Street Journal y a seguir un número de acciones de la bolsa en aquellos años. Estoy hablando del año 1981. Uh-huh. En ese momento el índice Dow Jones estaba alrededor de los 1.800, 1.900 dólares. 1.900 puntos. 1.800, 1.900 puntos. Hoy en día está entre 42.000 y 43.000. O sea que cualquier persona que hubiera invertido en esa época, un inversionista que hubiera invertido $10,000, hoy tendría casi $250,000. Si lo hubiera dejado ahí sin tocarlo ahí, nada más que por la apreciación natural de ese tiempo pasado, transcurrido. Pero estas son cosas que se aprenden. Esto es una ciencia. Esto es como ir a la luna. Claro. Como ir a la luna. Ya hay unas personas que fueron a la luna y ya establecieron el mapa de ruta, establecieron la técnica de cómo llegar ahí, cómo regresar. Entonces lo que hay es que aprender, y yo creo que y te hice esa pregunta y nos salimos del tema para lo que te invitamos, porque hay un montón de personas hoy en día que están mirando cómo ampliar sus horizontes, y hay algunas personas que tienen algún dinerito y no saben qué hacer con él y demás.
Y hay gente que compra aplicaciones en línea para aprender a invertir y a comprar y a vender en la bolsa. Pero tú tienes un método probado ya, como 4,000 estudiantes que han pasado por ahí. Así Esto es. se va perfeccionando, te doy esa oportunidad. Así que da el teléfono o la página o la red o lo que sea para que las personas interesadas puedan aprender un poco más y conocer un poco más del método. Sí, adelante. Te agradezco mucho, Agustín. Y sí, es decir, el método de nosotros es decir, toca muchas áreas. Yo invito a las personas a que me sigan en Instagram, @YurekVázquez. Ahí están todos los enlaces. Y digo Instagram porque en Instagram todo lo que yo comento, hablo y comparto con las personas es gratis, para que las personas no piensen que estoy tratando de venderle nada, sino que ahí hay información gratuita totalmente. Si ya después que ellos ven la información que yo comparto ahí en mi cuenta personal, les interesa seguir profundizando, pues pueden seguir profundizando, pero simplemente siguiéndome ahí van a aprender muchísimo. @Yurek Vázquez, @Yurek Vázquez, Yurek Vázquez. El Yurek se escribe YUREK y el Vázquez va con 2 Zetas. Correcto. En el 16 de junio de 2022 yo compartí Robinhood a $6.81. Robinhood está hoy a $72. Cualquier persona que hubiera puesto $10,000 ahí hubiera tenido $100,000 de ganancias. Chico, que no lo hubiera hecho. Yo estoy por bajar Robinhood. Sí, interesante. Sí, han facilitado mucho las cosas ellos, y si le sumas a eso la aplicación de nosotros, que es una aplicación que te ayuda a tomar decisiones más educadas, pues con la combinación de las dos, tienes ahí para... Perdóneme, pero Robin Hood no era un señor que le robaba a los ricos y le daba a los pobres, vestido de verde. ¿Qué es eso? Sí, ¿De qué hablan ustedes? Con todo el respeto que ellos merecen, yo creo que, bueno, yo tengo mi tema con Robin Hood, porque Robin Hood cometió un error que yo no se lo perdono todavía. Que fue cuando los meme stocks, hubieron muchas personas que estaban ganando un dinero tremendo y Robin Hood le cerró el botón para que pudieran vender. Y eso yo pienso que, pero bueno, vivimos en una sociedad de también memoria muy corta. Yo vi una empresa de comunicaciones que salió al mercado a $10 la acción y llegó a tener $180 esa acción en 3 años. Sí, la nuestra misma, por ejemplo, Agustín, nosotros no te lo he comentado nunca, pero nosotros acabamos de ser aprobados en el Nasdaq Private Market recientemente. La valorización de la compañía de nosotros en este momento está en $55 millones. Y todavía no hemos ni siquiera pasado de la fase de pre-revenue a revenue. Y una vez que lleguemos a 144,000 usuarios, la compañía se monta casi en $1 billón de valorización. Newsmax, la cadena de noticias Newsmax, salió al mercado hace unos meses y salió, no sé si por 20 o por $30, y en cuestión de días casi que duplicó el precio de la acción. Así es. Así mismo es, y menciono esto para que las personas entiendan de las oportunidades que hay. Recientemente un periodista de la comunidad perdió su trabajo y ha hecho bastante repercusión en los medios poniendo su propio canal. Y yo por dentro de mí yo pienso y yo digo, nunca ha habido una oportunidad tan fértil en Estados Unidos para que alguien con una estrategia ambiciosa de bolsa de valores se posicione y se convierta en el Fox de la televisión hispana en Estados Unidos, porque Estados Unidos está saturado de las mentiras. Y esto no es nada más a nivel de inglés, a nivel de español también. La gente cada vez más arremeten contra los medios oficiales que conocemos, por no mencionar nombres, donde ya está saturada la gente de la misma mediocridad, de la misma mentira. Entonces, nunca ha estado un mercado tan fértil. Y yo he visto la dinámica que se ha producido a raíz de este señor, que tampoco voy a mencionar nombre por respetar, y yo digo, está, pero va poquito a poco, no va con el conocimiento de decir, ok, yo voy a estructurarme de esta manera, voy a lanzar una oferta pública, voy a recaudar fondos y voy a hacer esto en grande para que de verdad sea significativo. Entonces nosotros los hispanos estamos encerrados en esta forma de hacer las cosas donde todavía estamos como que muy pequeños, no tenemos estos conceptos de bolsa de valores, y esto existe desde hace tantos años ya, que es donde yo digo, hay mucha información allá afuera, pero todavía es muy poca. Debería haber más y debería hacerse más énfasis en esto. Hay un señor aquí en la comunidad que vende $42 millones en productos, ¿ok? Y no tiene, y lo conozco personalmente porque además es inversionista de mi compañía, y no tiene un trust. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana muere y el gobierno se queda con el 40% de toda su fortuna. Dios. Entonces, esto es para que entendamos cómo los hispanos todavía, siendo exitosos y siendo inteligentes y siendo personas que somos capaces de establecer y lograr grandes cosas, todavía nos falta un mundo por aprender de lo que es
todo el ecosistema financiero que hay aquí, que de eso se trata el capitalismo, entenderlo. Yo conocí y poder una familia muy rica, hace 25 o 30 años acá en Miami, de origen hispano, familia de origen cubano, muy rica. Se murió el patriarca de la casa, no dejó testamento, no dejó trust, no dejó nada. Y los hijos tuvieron que vender varias propiedades muy valiosas de bienes raíces para poder pagarle al gobierno los impuestos. Sí, porque usted muere y usted no tiene un trust y automáticamente eso va a un probate de la corte que puede demorar meses y mientras más activo tiene, peor todavía. Entonces, si no puede pagar los impuestos y no pueden vender propiedades por las razones que sea, pierden las propiedades. Entonces hay personas que han perdido sus fortunas por eso. Uno tiene que establecer riqueza generacional. La riqueza generacional tiene que establecerse de forma tal de que puedan haber 3 o 4 generaciones próximas cometiendo errores y todavía no puedan destruir la riqueza. Y eso se establece con un orden financiero que están todos los mecanismos para que lo hagamos, pero las personas deben educarse. Por eso es que yo digo que todo esto debería aprenderse desde muy temprana edad y nunca es tarde. Es decir, nunca es tarde para uno saber la importancia de hacerse un seguro de vida. Yo siempre le digo a amistades mías, ustedes están emprendiendo, pero si ustedes quieren por lo menos dejarle a su familia algo, mientras en el proceso del emprendimiento están arriesgándolo todo, saquen su seguro de vida, no es caro. No, yo le acabo de sacar una póliza de seguro a Carlos por $1 millón, me puse yo de beneficencia y ahora en el cumpleaños le voy a regalar una motocicleta. Sí, me dijo que me iba a regalar una motocicleta. Claro. Pero así es como se debe hacer. Oye, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Yurek, seguimos conversando. Para los que quieran seguirlo, @Yurek Vázquez por Instagram. Por Instagram, @Yurek Vázquez. Yurek es con Y, con K al final y Vázquez con las 2 Z.